gente de Camaño han matado como 30 o 40 guardias de nosotros en el puente. Y nosotros, ya cuando no pudimos más, salimos huyendo. Tirito al río. ¿Los obuses los mandaba al río? Eso es mentira. No. Eso es una mentira. Él no puede venir con eso ahora, si el puente lo iban a destruir, si hubiera sido necesario. Y sabía mucho inglés, y entonces él fue que hizo las gestiones. Y ya estaban ahí en menos de 24 horas. Porque lo primero que llegaron fueron en aviones Hércules 630 de Puerto Rico, otro de Panamá, sí, y de Miami, y de la Florida. La Revolución de Abril de 1965 representó un fraccionamiento de la sociedad dominicana y muchas familias incluso quedaron divididas, fraccionadas. Jóvenes adolescentes incluso en situación de incertidumbre sobre lo que pasaba con sus familiares, hermanos, primos, padres, involucrados en una guerra en la que había mucha confusión. Es lo que ocurrió con Julio Domínguez Beltré, un joven adolescente de apenas 13 años en la Revolución de Abril de 1965, que fue testigo como joven adolescente de lo que pasó del lado oriental de la ciudad de Santo Domingo. El puente Duarte fue una infraestructura, digamos, que sirvió como línea divisoria, el río Ozama, entre los constitucionalistas de un lado y las tropas del Cefa y San Isidro del otro lado. Ese joven estaba de aquel lado, en la zona oriental, en Los Minas, y Julio Domínguez Beltré, que luego se convirtió en ingeniero, en un profesional que sirvió incluso al Estado en su profesión, se convirtió en ese momento en un joven inquieto, tratando de obtener información. Su madre, María del Carmen Beltré, estaba atenta por los otros hermanos que eran militares y miembros del Cefa. Y tenemos a Julio con nosotros, le agradecemos que haya venido por aquí para ofrecernos el testimonio suyo, porque es un testimonio poco común en este tema, porque del Cefa, de aquel lado, de la zona de San Isidro, de los que aparentemente ganaron la revuelta por la invasión militar de los Estados Unidos, no hay muchos testimonios. Y de ese lado, pues hemos visto a Julio Domínguez Beltré y le agradecemos que nos ofrezca ese testimonio. Julio, en 1965, usted recuerda fundamentalmente el 27 de abril, que fue la batalla del puente. Una batalla que en la mañana la estaban perdiendo los constitucionalistas. Estados Unidos estaba decidido a darle apoyo al Cefa, a San Isidro, al general Wessing. ¿Y usted qué vio? ¿Qué fue lo que usted observó como testigo que estaba pasando alrededor de su casa en Los Minas? Muchas gracias. Buenos días. Sí. Para mí es un placer estar aquí con usted. Sí. Hace tiempo que lo sigo y hablé con el profesor Juan José Martínez, que fue profesor mío de 4 diplomados en Nueva York. Ya. Y estuvimos la semana pasada en España, en otro diplomado en la Universidad de Victoria. Victoria está en el País Vasco. En el País Vasco. La capital política del País Vasco. Exactamente. Sí. Ahí estuvimos en el Congreso y en el Palacio de Gobierno. Okay. En el transcurso de los días que estuvimos juntos, yo le dije, a mí me gustaría ir al programa de Fausto, porque hace tiempo que estoy escuchando cosas que van y vienen y muchas no son la verdad, no llevan las verdades completas. Sí. Entonces él me dijo, pues déjame ver cómo yo consigo a Fausto, y aquí estoy. Muchas gracias. ¿Eso fue en España? Eso fue en España. En España. Sí, nosotros tuvimos del 8 al 17 de este mismo mes, hace apenas 12 días. Ya. Sí, entonces de ahí yo vine para acá porque ya yo tenía ese pasaje comprado, porque una tía mía cumplió 100 años el sábado. Ya. Y yo estaba metido en el paquete de Y usted estaba en el paquete de venir a celebrar los 100 años, sí, el centenario de su tía. De mi tía, sí. Su tía Beltré. No, ella no es Beltré. Ella no es Beltré, es Domínguez. Ella, no, en realidad ella no es familia mía. Yo le digo mi tía de Boston,
porque ella me trató muy bien cuando mi mamá murió hace ya 20 años. 20 años. Ella fue de Boston al Doña Bronx. María del Carmen Beltré. Sí, ella fue de Boston al Bronx a llevarme una arepa y a darme el pésame. Entonces yo siempre la he considerado mi tía de Boston, porque la hermana de ella en Manhattan, yo le decía a mi tía de Manhattan. De Manhattan. Bueno, Sí. a ver, Julio, cuénteme, ¿qué pasó ese día 27 de abril de 1965? Usted con apenas 13 años en su casa, en Los Minas. Ok, durante el día pasaban los aviones, iban y venían y cosas. Aviones de la Fuerza Aérea Sí, Dominicana, en dirección al puente. en dirección al Puente Duarte. Sí. Sí. Entonces llega la noche y ya como 7, 8 de la noche, no había luz, la ciudad oscura, dice, llega alguien y toca la puerta y mi mamá pregunta quién es y dice, el tía soy yo, Leo, Leonidas Beltré Vargas, un primo mío. Y mi mamá se para y abre la puerta rápidamente. Entonces, cuando ella lo ve así, como dicen, cansado, y él le dice, ay tía, deme un vaso de agua primero y ahorita le hablo. ¿Y cómo estaba vestido De guardia. Leonidas? Sí, de guardia. Como guardia militar. Sí, guardia, con su fusil. Con su fusil. Sí, él fue de los guardias que salieron huyendo del puente. Del puente. Muchos se fueron a San Isidro y él en un Jeep como con 5 o 6 se fueron al destacamento de la policía en Los Minas. En Los Minas. Nosotros vivíamos en Catanga, atrás de la iglesia San Vicente de Paúl, en la misma Santa Luisa de María. Ya. Entonces, Pero él salió, usted dice, salió huyendo. Él fue de los que salieron huyendo. Pero de la parte oriental del puente. Del puente. Pero se quedaron en el destacamento de la policía. Y ahí él aprovechó y llegó a mi casa. Y llegó hasta su casa. Sí. Siempre iba allá, quería mucho a mi mamá y cosas por el estilo. Entonces, mi mamá le busca el agua, se bebe ese jarro de agua, nosotros lo que teníamos era tinaja. No había nevera ni había luz de todo modo. El asunto es que después que se refresca un poco, comienza a hablar y le dice, ay tía, si usted supiera, la gente de Camaño han matado como 30 o 40 guardias de nosotros en el puente. Cuando él decía de nosotros se refería al CEFA. Al CEFA, sí. Y nosotros ya cuando no pudimos más salimos huyendo. Y mi mamá lo interrumpe y le dice, sí, bienvenido. Bienvenido era otro hermano de él que era del CEFA también. Otro Pero hermano, él le dijo, sobrino de María. Sí, él le dijo, no sé, yo lo vi como a la 1, a la 2, y más nunca lo volví a ver. Y ella se puso la mano en la cabeza, ay Dios mío, estará muerto. Cosa más. Sí. Bueno, mi mamá le dijo, yo te voy a preparar una sopa. Y pues siempre tenía sopas de esas de fideo Maggi. Y se la preparó con auyama, yautía, y a mí me puso a pelar ¿cómo es? El anafe y a pelar ¿cómo se llama? El ajo. Le dijo, pero ve, báñate en lo que yo te preparo la sopa. Y así fue. Él se bañó, eso y lo otro, y en lo que estaba la sopa me ponía la mano por la cabeza porque tenía como 28 años. Era un joven entonces. Sí, el otro hermano tenía como 30. Ya. Y usted tenía 13 años. Yo apenas iba a cumplir 13 el 25 de septiembre. Me faltaban todavía como 4 meses. Ya, para cumplir los 13 años. Sí, pues yo cumplo años el 25, ya. El día que tumbaron a Juan Bosch. Ya. Bueno, él se come su sopa, esto y lo otro, se alivió y siguió hablando. Y dice, no sé lo que pasó, pero realmente todo el mundo salió huyendo. Porque hay una versión en el sentido de que no, de que los soldados del CEFA no salieron huyendo y que no hubo tal derrota. Ajá, no me digas. Eso es lo que es. Por eso vinieron los gringos. Por eso, porque los generales pusieron a coronel Bartolomé Benoit a llamar, porque él sabía mucho inglés. Él era hijo de Cocolo, como dicen. Y sabía mucho inglés, y entonces él fue que hizo las gestiones. Y ya estaban ahí en menos de 24 horas. Porque los primeros que llegaron fueron en aviones Hércules 630 de Puerto Rico, otro de Panamá, y de Miami, y de la Florida. Y usted a los 13 años, sin haberlo cumplido, ¿tenía algún sentimiento
de lo que estaba pasando en ese momento, en el enfrentamiento en el Puente Duarte? En realidad no tenía ninguno, porque el muchacho Efraín está pendiente de lo que está pasando y cosas, pero ¿quién está aquí, quién está allí, quién tiene la razón? ¿No se interesó por darle seguimiento? Oh, seguro que sí. Sí. Sí, porque las cosas siguieron, y entonces yo era limpiabota en ese tiempo, y me fui a San Isidro a limpiar botas. Ah, pues usted me va a contar eso en un momento, espérese, por favor. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa y en un momento retornamos con Julio Domínguez Beltré, un joven adolescente que vio lo que estaba pasando el día 27 de abril en la batalla del Puente Duarte y uno de los desertores, se puede decir. Yo. De los que llegó a su casa, el sobrino de su mamá. Bueno, no fue desertor porque mi mamá le dijo al otro día que se quedara y dice, no tía, yo no puedo quedar. Ajá, bueno, pues vamos a hablar de eso. Yo tengo que ir para San Isidro. En un momento volvemos entonces. Bien, Julio, ¿qué pasó con ese primo suyo, militar, que se fue al día siguiente? Sí. ¿Se vistió como militar o se vistió de civil? Al otro día, temprano, Ajá. se levantó y le dice a mi mamá, consígame un pantalón y una camisa de Euclides. Mi Euclides es otro hermano mío más viejo que yo, 10 años más viejo que yo. Y entonces ellos eran más o menos el mismo Sí. tamaño y esas cosas. Entonces fue ropa de civil. Sí, se vistió de civil, Se cambió. Salió a la calle, miró para arriba y para abajo y no, la calle estaba solitaria y cosas. ¿Qué hizo con el fusil entonces? Él cogió el fusil, lo metió entre, usted se acuerda, las colchonetas y los batidores. Ajá. Lo metió en el medio de los dos y los cargadores lo puso en una funda, lo envolvió y le dijo a mi mamá, si los muchachos no le ponen la mano, no hay peligro. ¿Usted no tuvo ninguna curiosidad? No, mi mamá era ley, batuta y constitución en mi casa. Imagínese. Entonces, un fusil en la casa. ¿Usted sabía que había un fusil ahí? Yo no tenía noción de lo que era un fusil. En ese tiempo, usted sabe. Muy bien. Un revólver sí, porque mi hermano, yo tuve un hermano de padre, fue policía en los tiempos de Camaño, en los Cacos Blancos. Y un día él fue a la casa. Y sacó el revólver y dice, y yo le digo, si tú tiras un tiro, así cosas como de películas que yo había visto, y eso llega al cielo. Imagínese usted, ya yo al fin. Bueno, Julio, ¿qué pasó entonces con...? Ok, el primo mío se va. ¿Su primo dejó el arma ahí y ustedes se quedaron con ella? Sí, eso tranquilo. Prácticamente los vecinos no sabían nada porque en la noche nadie se dio cuenta. Entonces él se fue y como 40 minutos después regresó en un Jeep con otros guardias, 3, 4 guardias. Vestido de militar. Sí, ellos sí. Ya un Jeep militar. Fueron con él, entonces él se vistió otra vez y en lo que se vestía mi mamá le preparó café a los otros guardias y ahí se fueron. Y como a los 5 días llegó el otro hermano de él, que andaban patrullando los mines en Sancho Sama, y llegó por allá un ratico. Y mi mamá se puso la mano en la cabeza, ay Dios mío, está vivo. Está vivo el muchacho. Está vivo, no porque no sabíamos nada. Pero, y todavía faltan ¿cómo 3. era lo que ocurría en el barrio? ¿Cómo se sentía la presencia? ¿Ustedes llegaron a ver a los soldados americanos patrullando las calles de los Minas? Oh, sí. Inclusive cuando... ¿Patrullaban los americanos? Bueno, no patrullaban en sí, lo que patrullaban más eran los guardias. Los guardias dominicanos del CEFA. Ellos le dejaron eso a los guardias dominicanos y lo de ellos se concentró allá, en la capital. Ya, pero usted recuerda haber visto a un soldado americano. Muchísimos. Bueno, muchísimos. Pero usted habló con uno. Sí, yo hablé con uno, o sea, un día que andábamos limpiando zapatos, nos encontramos en el 7, por ahí donde vivía Wessing, con un Jeep, como con 4 o 5 americanos. Soldados americanos. Sí, había uno que tenía el nombre de La Antigua. La Antigua. Y como decía La Antigua, yo me imaginé que era hispano. Y latino, sí. Y cuando le hablaban, él dice, sí, yo soy dominicano. Yo nací aquí, pero yo me fui para Nueva York cuando yo tenía 5 o 6 años. Y después ya yo tengo 30 años y me enrolé en el ejército y aquí estoy. Fue lo que digo. Pero le voy a dar un... La Antigua. La Antigua. Apellido La Antigua. Sí, porque es nombres... extraño, porque la información que tengo es que los soldados de origen de otros países en Estados Unidos no los mandan a acciones
o actividades militares en sus países de origen. Bueno, no tengo ese conocimiento completo. Ya. Yo tengo 2 hijos que tuvieron... Por aquí sé que vinieron, que hablaban español, muchos puertorriqueños. Muchos boricuas. Puertorriqueños que sí, vinieron aquí. exactamente. Incluso asesores puertorriqueños y más que dominicanos. los hubo en el combate, por ejemplo, contra la guerrilla de Camaño. Sí. Pero dominicanos que vinieran con indumentaria de los Estados Unidos, extrañísimo. Bueno. Usted dice que había uno apellido La Antigua. El antiguo, y él dijo que era dominicano. Y él dijo que era de origen que nació dominicano. aquí, no me acuerdo en qué sitio, en la capital, y se fue a Nueva York en los años 50, Ya. cuando era un muchachito. ¿Y cómo todavía. fue el diálogo con ese soldado americano y con esa patrulla americana? Hoy él habló con nosotros. Ustedes eran porque jovencitos. Éramos 3 Tres jóvenes. amigos que vivimos en la misma calle Ujú. y éramos limpiabotas. Ujú. Entonces, él nos dijo, si ustedes quieren, vayan a San Isidro, porque allá es que hay muchos soldados. Para limpiar los Para zapatos. limpiar los zapatos, limpiar Ya. botas. Ya. Nos daban 25 o 50 centavos y así nos daban la latica a veces que tenían de comida, Latas una de latica comida. verde Ujú. y así por el estilo. Y a veces cajitas de cigarrillos, de todo. Usted sabe que aquí hubo unos jóvenes limpiabotas que le decían los rolitas. Sí, ¿Usted ha oído hablar de Tengo ellos? conocimiento de eso. Ya. Pero eso estaban aquí en la zona colonial. Esto estaban en la zona En la zona de constitucionalista o en la zona de la línea divisoria. Exacto, quizás Y- fueron preparados para eso, porque nosotros andábamos en lo nuestro. Bueno, En también lo iban a los hoteles en donde estaban hospedados los americanos. Sí. También. Y los destacamentos. Sí, Y robaban armas. sí, yo Bueno, sé. recuperaban armas, para decirlo en un lenguaje Yo sé. políticamente correcto en sé ese momento. de ese acontecimiento. Sí, usted sabía, ¿verdad? Sí, sí. Y buscaban información. Pero yo nunca Escuchaban me enteré, diálogo. Nunca me enteré de eso. Usted nunca se enteró, usted no porque supo lo mío nada de fue eso. para aquel lado Ya, de aquel y lado. todo el tiempo. Ya yo vine a cruzar para la capital un día que mi mamá me mandó a Villaconsuelo, donde vivía la hermana mía. Ujú. Entonces, antes que se fuera para Nueva York, porque ella se fue el 19 de agosto en ese paquete que los gringos agarraron y lo metieron en el barco ese que había ahí. Ella se metió también porque el esposo de ella estaba en Nueva York. Y llegó y hasta ahora está allá todavía. Sí, tiene más de 50 años ya. Sí, Bueno, que hubo gente que aprovechó. Entonces yo vine a Villaconsuelo a decirle algo, a llevarle algo, y no la volví a ver más. Ya. Supimos de ella cuando escribió de Nueva York. Ya. ¿Y Bueno. usted podía cruzar libremente por el puente? Sí, sí. ¿Se Ya cruzaba? para esos días sí. Ya. Mayo, junio, julio, ya en agosto no había, porque los problemas graves fueron el 15, 14, 15, 16 de junio. Ya. Cuando- Bueno, uno de los oficiales pilotos que estuvo del lado del CEFA y que manejaba un P-51 fue el general Marcos Jiménez, ya general retirado. Sí, Entonces él dio testimonio y él dijo que era un desorden lo que pasaba del lado constitucionalista y que de aquel lado era donde estaba el orden y donde estaba la verdad y que los americanos vinieron a proteger a Camaño. ¿Usted lo recuerda eso? sí. Ese es uno de los motivos por los cuales yo estoy aquí. Ajá. Sí, porque él está hablando mentiras. Ay, caramba, no me diga. Mentira, ¿Y sí. por qué? Explíqueme. Deme su verdad entonces. Usted era un joven Primero, de 13 años, 14. sí. A ver. Primero, el capitán Boden se fue para Puerto Rico en el P-51. Bueno, fue el primero que lo hizo. Ya, pero él se fue a Puerto Rico. Sí, El capitán Boden. Sí, Sí, para no... para no disparar. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Ok, de Y acuerdo. entonces después... Que lo mandaron a disparar. Sí. Pero Marcos Jiménez me dijo que él no disparaba al puente. Al río. Que él Sí. llevaba Tirito al río. los obuses, Eso- los mandaba al río. Eso es mentira. No. Es una mentira. Él no puede venir con eso ahora si el puente lo iban a destruir, si hubiera sido necesario. ¿Comprende? Pero, después de Boden, el teniente Milquiades Aquiles Durán se fue a Puerto Rico también. Era primer teniente. Y después que él dio 2 vueltas, que bombardeó y cosas por el estilo, y se enteró que Boden se había ido, que eran muy amigos, él se fue a Puerto Rico también. Le llenaron el tanque, le llenaron lo reabastecieron de las balas y todo. Y según él me dijo, pues yo lo conocí personalmente, trabajando en la CDE. Ujú. Él era ingeniero Él era ingeniero. y era jefe de la planta
en Barahona. Ya. Entonces siempre iba a la capital a buscar todo lo que necesitaba. ¿Y usted habló con él? Y ahí nos juntábamos en la planta Santo Domingo, que es la que está en el río Sama. Ujú. Muchas veces nos encontramos ahí. Entonces a mí me mandan con otro equipo a Barahona el 15 de noviembre del 80 a reparar esa planta que duró 15 días fuera de servicio. Y en esos 15 días nosotros hicimos una empatía mejor. Ya. Nos conocimos mejor. ¿Y ahí, qué le dijo Melquíades? él me dijo, ahí fue cuando me dijo en esos días que había sido piloto y fue uno de los que se fueron para Puerto Rico. Por Puerto Rico. Allá lo protegió el gobierno. Para no disparar, Para no disparar contra la población civil Exactamente. dominicana. Y allá lo protegió el gobernador, no me acuerdo cómo se llamaba el gobernador, de Puerto Rico. Y allá se reunió con Juan Bosch y el capitán Boden, y después con Fernández Domínguez. No, en Cuando esa llegó, época no sé, pero habría que decir que Cuando llegó- tal vez Luis Muñoz Marín. Luis Muñoz Marín. Porque, Luis Muñoz Marín. sí, Luis Muñoz Marín. Es que a veces se me olvida, no sigo mucho los problemas boricuas. Ya, bueno. Bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo Tan rápido. con Julio Domínguez Beltré. No, pero yo sé que usted tiene muchas cosas que contar, pero estamos tratando de ir para llenar Ok. por lo menos un vacío Sí. de la información que existe sobre lo que pasaba en la zona oriental de la capital, Exactamente. que se entiende que era la zona del Cefa y de San Isidro. Sí. Volvemos en un momento. Ingeniero Julio Domínguez Beltré, usted por lo visto tiene muchos hermanos y muchos primos y tíos, por lo que usted me ha contado. Doña Carmen, María del Carmen Beltré es una mujer con muchos familiares, tiene familiares en Bonao, muchísimos en Bonao, Sí. aquí en la capital también. Entonces, cuénteme, ¿usted tuvo algún hermano militar que conoció a Camaño, que conoció a Montearache, que estuvo del otro lado? Félix Domínguez Martínez. Félix Domínguez Martínez. Sí. Ingresó a la Marina en el 57. Por el lado de su padre, De entonces. mi papá. Ya. Sí, ese es más medio hermano, como llaman. Medio hermano, como dicen, como sí. Él ingresó a la Marina en el 57. Y ahí conoció a Camaño, conoció a Montearache y otros tantos. Era marino, entonces. Sí, en la Marina. ¿Y qué pensaba él de esos dos militares, Camaño y Montearache? Los dos mejores que han pasado por ahí. Decía él. Sí, él me lo decía. Y yo se lo creo porque él decía, Camaño era un hombre que era amable con el compañero, no importaba el rango. Trataba el raso como al teniente en la medida que se lo merecían y que era posible. Pero no era como esto que hoy andan por ahí, lo que son oficiales, ya hay que llevarle el maletín y no conocen a nadie y pisotean al soldado y eso por el estilo. Yo sé de eso. Ajá. Entonces, Pero de lo que dicen es que Camaño era un hombre como de armas a tomar, que era temperamental, que Camaño se fajaba la trompa con cualquiera, le daban una galleta a cualquiera. usted puede ser así, pero no deja de ser buena gente. Porque quizás alguien lo provoca y en un momento cualquiera usted le da una galleta a alguien. Doña María del Carmen Beltré, su mamá, que estaba de aquel lado, Sí. y que tuvo su sobrino, que eran militares del Cefa, ¿qué pensaba de Camaño? Lo quería mucho. Ella lloró cuando, ¿Lo conoció ella? cuando se anunció a las 9 de la noche, por Noti Tiempo, se anunció la muerte de Camaño, ella lloró. Lloró, se lo digo, como si hubiera sido un hijo, porque ella le agradecía mucho a Camaño, el trato que le dio a mi hermano en la Marina. Después El trato que Camaño le dio a su hermano. Sí, porque es que Camaño no era malo con los compadres. A Félix Domínguez. Sí, Camaño después lo trasladan a los Cascos Blancos, a partir del 1 de agosto del 62, cuando lo hacen coronel, para dirigir los Cascos Blancos. Está bien que Camaño, los Cascos Blancos hicieron lo que fuera, porque ese era su deber. Usted es un militar, usted no se pertenece. Arriba de usted hay generales, el presidente de la República. Entonces, pero la gloria estaba para Camaño, porque la revolución viene y Camaño se pone del lado justo de la vida. Y ahí entonces mi hermano estuvo junto con Camaño en los Cascos Blancos. En los Cascos Blancos. Sí, porque sacaron por lo menos 25 de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina.
y entre ellos fue él. Allá, estando en, ¿cómo que se llama? En la policía, se encontraron de nuevo. Mi hermano viajó a Palmasola, cuando Camaño le dieron aquel culatazo que por poco lo matan. En Palmasola, donde murió el general Rodríguez Reyes, Ramón Rodríguez Reyes, que pudo haber sido el secretario de la Fuerza Armada de Juan Bosch, pero... Parece que estaba en la lista para ser el secretario de la Fuerza Armada en el gobierno. El récord que tenía y cosas por el estilo, pero parece ser que le tiraron una trampa y él cayó en ella, porque yo siendo general, yo no voy a ir, yo mando a un coronel adelante a ver qué es lo que hay, hasta un mayor mando. Bueno, Julio Domínguez Beltré, muchas gracias por su testimonio, porque para nosotros es importante tener este punto de vista de un joven adolescente y en parte lo de su madre, María del Carmen Beltré, en el lado donde dominaba el Cefa y San Isidro, el general Wessing y los que le acompañaban, porque allí estaba Milo Jiménez, Pérez y Pérez, ahí estaba Ramiro Matos González, y estaban Bochan Javier, todos los que se quedaron y que fueron jefes, luego militares. Se quedaron allá huyendo, huyendo. No, pero esa era la zona, escondido. Esa era la zona de los militares americanos también. Sí, pero porque haber permitido y acogido y abrazado, dicen que solicitado, un ejército extranjero. Sí, sí. Como que no es una cosa ahí digna de un los militar. Generales, entre ellos Inver Barrera, bueno, don el Antonio jefe de la Fuerza Aérea, sí. Que no me acuerdo cómo se llamaba en ese momento, obligaron a Bartolomé, que hablaba inglés, a llamar a Estados Unidos, vengan que no están acabados. Bueno. Señores, muchas gracias a ustedes. Esa cosa yo la viví. Sí. Muchas gracias a ustedes también por la compañía en este diálogo con Julio Domínguez Beltré, un joven adolescente en esa época que pude ahora darnos su testimonio de aquellos acontecimientos que pasaron ya hace 60 años. Sí. Muchas gracias, don Julio. Para mí, señores, gracias a ustedes. Hasta luego. Oh.